¿Qué pasaría si todo lo que creía sobre la historia humana fuera una mentira? El capitán Beric está decidido a descubrir la verdad sobre una raza antigua en la que nadie cree. Pero, ¿qué sucede cuando los encuentra? ¿Y por qué desaparecieron en primer lugar? Porque no nos creen. Lo presenciamos todo de primera mano. La voz resonaba en la habitación esterilizada, solo interrumpida por el ruido seco de una tableta de datos siendo arrojada sobre la mesa. En un esfuerzo por expresar su furia, el capitán Beric de la flota expedicionaria celtoniana clavó sus garras en la superficie de la mesa. Había encabezado esta misión durante años, siguiendo cada pista, pero el consejo solo se había reído y no le había prestado atención. El teniente Core permanecía compuesto al otro lado. ¿Por qué, señor? Ellos creen que los humanos no son más que un mito, historias de fantasmas contadas para entretener a las especies más jóvenes. Una ira apenas contenida tensó las escamas de Beric. «Un mito», escupió. Era absurdo siquiera considerarlo. Había visto las ruinas y la increíble tecnología, muy superior a cualquier cosa que su propia raza pudiera crear en su región. Cada rastro apuntaba a la enigmática raza que había desaparecido de la escena galáctica milenios atrás. Sin embargo, cada vez que presentaba sus hallazgos, los desechaban como simples exageraciones o errores. Sin embargo, las imágenes que había visto permanecían grabadas en su mente. No quedan más leyendas en esta galaxia. La voz de Beric era baja, pensativa. Todos los demás cuentos han sido desmentidos. Todos los mitos refutados, excepto este. Core se removió nerviosamente en su asiento. No discrepo con usted, capitán. Pero el Consejo se niega a tomar en serio sus teorías. Los humanos nunca fueron documentados oficialmente. Los registros que hemos encontrado son vagos en el mejor de los casos, y creen que todo ha sido fabricado. Beric levantó una ceja. Y sin embargo, los artefactos que descubrimos en los planetas Derek, esas armas, no coinciden con ninguna especie conocida. ¿Quién más podría haberlas hecho? Core dudó antes de decir. Yo también he visto las reliquias, señor. Pero el Consejo quiere pruebas de un humano vivo, no solo reliquias de una era olvidada. Entonces les daremos lo que quieren, respondió Beric, su voz afilada con determinación. Encontraremos a los humanos. El silencio colgaba en el aire mientras Core miraba al capitán, intentando evaluar si Beric hablaba en serio o simplemente estaba desahogando su furia. La galaxia era inmensa, y el número de sistemas sin salida que ya habían investigado era imposible de contar. Aún así, Core asintió. Se dio cuenta de que no había razonamiento contra la obsesión de Beric. La puerta se deslizó con un suave siseo, y un joven oficial entró, sosteniendo un chip de datos. Capitán Beric, hemos recibido una transmisión desde el borde del sistema NIC. Los ojos de Beric se iluminaron con interés. ¿Qué clase de transmisión? El oficial se movió nerviosamente. Es inusual, señor. No está codificada, y se está transmitiendo en una frecuencia antigua, una que no hemos visto usada en miles de años. Se originó en un pequeño planeta no cartografiado cerca de una estrella en descomposición. Verkmeroa Core. ¿Una frecuencia antigua? Sí, señor. Según los registros, ha estado inactiva desde antes de que nuestra especie siquiera desarrollara los viajes espaciales. Sin titubear, Beric tomó el chip de la palma del oficial y lo introdujo en la consola. La pantalla cobró vida, mostrando estática por unos momentos hasta que una imagen comenzó a formarse. Un planeta desolado, sombrío y solitario. La cámara temblaba, pero había algo inquietantemente familiar en el paisaje. Y luego, un sonido, al principio apenas audible. Era solo ruido desordenado al principio, pero a medida que la señal se aclaraba, palabras distorsionadas empezaron a crujir a través de los altavoces. Nosotros, estamos, aquí. El ceño de Core se frunció en confusión. ¿Quién envió esto? El oficial señaló la consola. La señal se originó en el planeta, señor. Pero eso no es todo. Tocó unas teclas, haciendo un zoom en la superficie del planeta. Allí, medio enterrada en la tierra y los escombros, había una estructura. Era antigua, sin duda vieja, pero inconfundiblemente hecha por humanos. «Es humana», murmuró Beric, apenas audible. Core lo miró, con incredulidad obvia en su rostro. «¿Cómo puedes estar seguro?» Beric se acercó más a la pantalla, su corazón latiendo con fuerza. Había visto ese tipo de arquitectura antes, en los mundos muertos que habían investigado. Pero esto era diferente. No eran simplemente ruinas. Esta edificación aún funcionaba, un faro en un planeta perdido, enviando un mensaje a cualquiera dispuesto a escuchar. «Tenemos que ir allí», declaró Beric, levantándose inmediatamente de su silla. «Capitán, no podemos simplemente...» «Dije que vamos. Prepara la nave, Core».
Esta podría ser nuestra única oportunidad para probar lo que he estado diciendo todo este tiempo. Los humanos son reales y siguen ahí afuera. Core dudó brevemente, pero luego asintió. Sí, señor. El viaje al sistema Nake fue silencioso, el aire en la nave pesado con tensión. Beric permanecía en el puente de mando, su mirada fija en el distante planeta que, poco a poco, se hacía más grande en el visor. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. Si aún había gente viva, ¿cómo serían ahora? ¿Serían la misma especie que antes gobernaba vastas áreas de la galaxia? ¿O habrían degenerado en algo distinto, algo considerablemente menor? Cuando la nave aterrizó en la superficie estéril del planeta, polvo y ceniza se levantaron a su alrededor. Al abrirse la esclusa con un siseo, Beric y Core salieron, sus botas hundiéndose levemente en la tierra suave. A lo lejos, la estructura que habían visto se alzaba, medio enterrada en la tierra. Avanzaron en silencio. El silencio opresivo era perturbador. No había señales de vida, ni movimiento, solo el inquietante pulso de la baliza, aún transmitiendo su enigmático mensaje al vacío. Al llegar a la estructura, Beric se detuvo, apoyando una mano en la fría superficie metálica. Era lisa pero desgastada, erosionada por décadas de exposición a los elementos. Era indudablemente de diseño humano. Miró a Core, quien le hizo un gesto en silencio, y juntos empujaron las enormes puertas oxidadas. Con un gemido, las puertas se abrieron, revelando un interior sombrío. La única luz provenía del tenue y parpadeante resplandor de los paneles defectuosos a lo largo de las paredes. Y entonces lo vieron. Al fondo de la habitación, sentado en una silla frente a un panel de control, había una figura. Era humanoide, vestido con ropas gastadas y descoloridas hace ya mucho tiempo. Su rostro estaba cubierto por un casco, y su cuerpo caía hacia adelante, inerte. El corazón de Beric se aceleró mientras daba un paso más cerca. Su mano temblaba al extenderla, colocándola sobre el hombro de la figura. De repente, la figura se movió. Core de inmediato sacó su arma, actuando por instinto, pero Beric levantó una mano, indicándole que bajara el arma. La figura levantó la cabeza suavemente, mostrando un rostro claramente humano, aunque pálido y demacrado, como si hubiera estado dormido por siglos. ¿Quién eres?, dijo el humano con voz ronca, débil pero clara. Beric se quedó inmóvil, sin palabras. Los mitos, todo lo que había estado persiguiendo, eran reales. Su mente se esforzaba por comprender la imagen ante él. Una persona viva, respirando, sentada frente a él, cuando la galaxia hacía mucho que había olvidado su existencia. El humano dejó escapar una tos seca y dura que resonó en la tenue cámara. Tú no eres uno de nosotros, ¿verdad? Las palabras salieron lentamente, con cautela, como si el humano no hubiera hablado en años. Beric dio un paso atrás, controlando cuidadosamente su impulso de responder con demasiada rapidez. Las preguntas corrían por su mente, pero sabía que debía abordar la situación con cuidado. No, respondió en voz baja. Somos de la especie zoniana, parte de la Unión Galáctica. Has estado perdido por mucho tiempo. El humano emitió un sonido, algo entre una risa y un suspiro. ¿Perdido? ¿Eso es lo que dicen? Sus ojos pálidos recorrieron a Beric y luego a Core, quien estaba cerca, con la mano suspendida cerca de su arma por si había peligro. La persona se reclinó rígidamente en su silla, moviéndose como alguien cuyo cuerpo no se había alterado en años. Nunca estuvimos perdidos, comentó suavemente el humano. Elegimos desaparecer. El aliento de Beric se atascó en su garganta. Siempre había imaginado que los humanos habían perecido a causa de la guerra, enfermedades o alguna otra gran tragedia. Pero esto era algo completamente diferente. ¿Por qué?, preguntó, su voz teñida de asombro. ¿Por qué abandonarían la galaxia? El humano inclinó ligeramente la cabeza, un destello de humor en sus ojos exhaustos. Porque ya habíamos visto suficiente. Luchado suficiente. Construido suficiente. Concluimos que ya no valía la pena. Core se movió inquieto al lado de Beric. ¿Así que simplemente abandonaron todo?, preguntó, con incredulidad en su tono. La mirada del humano se dirigió a Core, aguda y enfocada. No. Hemos estado observando. En silencio. Desde la distancia. Observamos mientras el cosmos continuaba con sus ciclos infinitos, pero nunca nos fuimos del todo. ¿Observando?, repitió Beric, tratando de entender la implicación. ¿Desde dónde? ¿Cómo? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del humano, pero se desvaneció casi de inmediato. Hay más de nosotros, respondió el humano, su voz cargada de cautela. Dispersos. Ocultos. Esperando. Hizo una pausa, como si estuviera considerando si debía continuar. Los otros,
No estarán tan dispuestos a recibirlos cuando descubran que están aquí. Core se tensó, su mano deslizándose un poco más cerca de su arma. ¿Eso es una amenaza?, preguntó, con la voz fría. La mirada del humano se fijó en Core, firme. Es una advertencia. Beric hizo una señal a Core para que bajara el arma, intentando mantener la calma. Sus pensamientos iban a toda velocidad. Si lo que ese humano decía era cierto, y había más de ellos por ahí, ¿qué estaban esperando? ¿Por qué se habían mantenido ocultos tanto tiempo? La galaxia había seguido adelante sin ellos, pero las leyendas sobre su poder y sabiduría habían perdurado. Y ahora, estando cara a cara con uno, Beric comenzaba a entender por qué esos mitos habían sobrevivido. Dijiste que hay más de ustedes, dijo Beric lentamente, considerando cuidadosamente cada palabra. ¿Siguen en este planeta? El humano no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia la entrada de la estructura, con una expresión difícil de leer. Finalmente, se inclinó hacia adelante, su voz baja y sombría. No en este planeta, pero lo suficientemente cerca. Las garras de Beric hicieron un sonido rítmico contra el frío suelo mientras caminaba de un lado a otro, perdido en sus pensamientos. Había demasiadas incógnitas. Si realmente había más humanos, ¿cómo reaccionarían? ¿Considerarían a los zonianos como aliados o como invasores? ¿Y cuánto habían avanzado los humanos después de tantos siglos? Mencionaste que estaban observando, murmuró Beric, volviendo al humano. ¿Qué han estado esperando? Los labios del humano se torcieron en una sonrisa amarga. A que la galaxia aprenda. Pero no lo ha hecho, ¿verdad? Beric se quedó en silencio, absorbiendo el peso de esa afirmación. No era una acusación, simplemente una realidad. Los conflictos en la galaxia no habían terminado. Las luchas continuaban, incluso cuando nuevas especies se unían a la Unión Galáctica. La paz seguía siendo frágil, un equilibrio delicado que a menudo se veía amenazado. El humano continuó, su tono firme pero lleno de tristeza. Pensamos que las cosas podrían cambiar después de que nos retiramos. Pero la galaxia sigue siendo tan violenta como siempre. ¿No es así? La voz de Core rompió el tenso silencio, cargada de contención. ¿Hay paz? O al menos más de la que había antes. Los ojos del humano se clavaron en Core. ¿Eso es lo que te dicen? ¿O es lo que eliges creer? Core guardó silencio, con desconfianza reflejada en sus ojos, pero Beric podía sentir el peso de la verdad en las palabras del humano, que recaían sobre ambos. Era innegable. El humano tenía razón. Los conflictos seguían ardiendo. Viejos rencores entre especies aún hervían bajo la superficie, y la destrucción siempre acechaba en las sombras. La Unión Galáctica, con todas sus nobles intenciones, era un mosaico frágil, apenas manteniéndose unido en ocasiones. Beric se dio cuenta de que no podían quedarse en estas reflexiones filosóficas, no con este descubrimiento enorme sobre ellos. Dijiste que tu gente está oculta. ¿Estás en contacto con ellos? ¿Puedes localizarlos? El humano sacudió la cabeza, con semblante severo. No he tenido contacto en años. Fui asignado aquí para observar y reportar. Pero mis sistemas se deterioraron con el tiempo. Asintió hacia las luces parpadeantes, testigos del deterioro. No he podido comunicarme con nadie desde hace mucho. Por lo que sé, podrían haberse ido. Pero, aún podrían estar ahí. Beric presionó más, ansioso por obtener respuestas. El humano dudó antes de responder. Sí, podrían estar. Pero si lo están, no querrás encontrártelos sin estar preparado. Core, finalmente aflojando su mano del arma, seguía cauteloso. ¿Exactamente qué están esperando? ¿Volver? ¿Reclamar la galaxia? Los labios del humano se curvaron en una leve, fatigada sonrisa. No tenemos interés en gobernar de nuevo. Sabemos a dónde lleva ese camino. Hizo una pausa, su mirada perdida. Pero si la galaxia nos obliga, responderemos. La mente de Beric daba vueltas con las consecuencias. Humanos, ocultos durante milenios, observando en silencio, esperando, listos para actuar si se les provocaba. Y ahora, allí estaba él, al borde de ese poder. No sabía si este descubrimiento era motivo de celebración o de miedo. Core rompió el silencio con un murmullo. ¿Qué hacemos ahora? Beric miró al humano y luego a la nave en la distancia. La respuesta no era clara, pero algo era seguro. No podían irse sin descubrir más. Su mente se llenaba de preguntas, pero se dio cuenta de que el tiempo se les agotaba. Si las palabras del humano eran ciertas, entonces su gente seguía ahí, camuflados y esperando el momento adecuado para reaparecer. Beric, el capitán zoniano, evaluó cuidadosamente sus opciones. Podrían irse, regresar al consejo con el conocimiento descubierto y ser aclamados como héroes por redescubrir a la humanidad. Pero algo dentro de él le advertía que no sería tan simple. ¿Qué pasa si nos vamos?
Preguntó Beric, rompiendo el silencio. Los ojos pálidos del humano lo miraron detenidamente. Reportarán lo que encontraron. Otros vendrán. Buscarán, tal como ustedes lo hicieron. Pero mi gente no se quedará oculta para siempre. Si perciben una amenaza, actuarán. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Y cuando lo hagan, la galaxia recordará por qué los humanos eran temidos desde el principio. La mandíbula de Core se tensó, reflejando la tensión en su cuerpo. Pero Beric permaneció calmado. ¿Eso es lo que quieres?, cuestionó. ¿Que tu gente regrese con violencia? El humano no se inmutó. Lo que queremos es paz, pero la galaxia raramente la otorga sin más. Si nos dejan en paz, seguiremos en las sombras. Pero si nos persiguen, si nos obligan a salir, se enfrentarán a una decisión que ninguna especie debería tener que tomar. Beric observó al humano con atención, tratando de discernir la verdad en sus palabras. No había malicia, solo certeza. Este individuo, al menos por ahora, no era una amenaza. Pero los viejos mitos que habían flotado por la galaxia durante milenios de repente parecían más tangibles. Los humanos no eran simplemente leyendas, eran una fuerza dormida, esperando un catalizador. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Beric. El humano se recostó, una expresión de cansancio cruzando su rostro. Regresen a su consejo. Díganles lo que encontraron. Pero también díganles esto. Si valoran la paz, nos dejarán en paz. La humanidad no está interesada en gobernar las estrellas de nuevo. Ya lo hicimos, y casi nos destruyó. Pero si nos provocan, lucharemos. Y les aseguro, no les gustará el resultado. Core lanzó una mirada preocupada a Beric, pero el capitán permaneció firme. ¿Y si los dejamos en paz? Si dejamos que los mitos de la humanidad sigan siendo lo que son, ¿mitos? La actitud del humano se suavizó ligeramente. Entonces tal vez la galaxia pueda evitar repetir sus viejos errores. Hemos observado durante mucho tiempo. Sabemos cómo termina esto si las cosas siguen el mismo camino. Beric asintió, aunque la duda seguía carcomiéndolo. No había una respuesta sencilla aquí. Regresar al Consejo con este conocimiento podría desencadenar una búsqueda galáctica de humanos, una persecución que podría llevar al mismo conflicto del que el humano había advertido. Pero mantener los hechos ocultos podría ser mucho más dañino si otros descubrían a los humanos primero. El peso de su decisión recaía sobre él. Pero sabía lo que tenía que hacer. Nos iremos, dijo Beric finalmente. Tomaremos lo que hemos aprendido y recomendaremos que el Consejo haga lo mismo. El humano exhaló, con un poco de alivio evidente en su postura. Es una decisión sabia. Pero ten en cuenta esto. Si la galaxia nos empuja, empujaremos de vuelta. Y no será una batalla para la que la Unión Galáctica esté preparada. Los ojos de Core se entrecerraron. Lo dices como si los humanos fueran invencibles. La sonrisa del humano era débil, marcada por el conocimiento de la experiencia. No invencibles, solo decididos. Y cuando nos arrinconan, nos volvemos peligrosos. Beric hizo un gesto a Core, indicando que era hora de irse. El teniente dudó, lanzando una última mirada al humano antes de seguir a su capitán fuera. Mientras se dirigían hacia su nave, el peso de su conversación los oprimía. La elección era clara: irse en paz o arriesgarse a despertar una antigua fuerza. Beric sabía que muchos en el Consejo estarían ansiosos por indagar más, por devolver a la humanidad al centro del escenario galáctico. Pero no estaba seguro de que ese fuera un futuro que alguien quisiera ver. Rompió el silencio cuando llegaron a la nave. ¿De verdad crees que el Consejo los dejará en paz?, preguntó Core. Beric no respondió de inmediato. Observó el paisaje desolado del planeta desvanecerse mientras la nave despegaba y ascendía hacia las estrellas. No lo sé, respondió al fin, pero haré todo lo posible por convencerlos de que es el curso de acción correcto. ¿Y si no escuchan?, cuestionó Core. Beric suspiró, una pesada fatiga cayendo sobre él. Entonces nos prepararemos para lo que venga. Mientras las estrellas fuera de la nave se difuminaban, el vehículo se adentró en el hiperespacio, dejando atrás el planeta y al humano. Pero Beric sabía que esto no era el final. La verdad sobre la humanidad había sido descubierta, y ya no había forma de negarlo. Si la galaxia haría caso a la advertencia o se lanzaría de cabeza hacia su propia aniquilación, aún estaba por verse. Pero algo era seguro: los humanos ya no eran solo un mito. Eran reales, estaban esperando y estaban observando.